Bien, entonces vamos a resolver este ejercicio. ¿Qué fuerza debe ejercer Juan para hacer que su hermano Pedro se empiece a deslizar? Si el ángulo de dicha fuerza con la horizontal es de 50 grados. En este caso, ya la normal no va a ser igual al peso. Este es un caso en el que la normal no es igual al peso. Será menor, mayor o igual que el peso. Bueno, ya dije que no es igual, ¿verdad? Menor o mayor. Menor, porque está jalando ese niño hacia adelante, pero también hacia arriba. Entonces al piso, por decirlo de alguna manera, ya no le van a llegar los 12 kilogramos. Sería menor que la normal, ¿verdad? Entonces, si el peso combinado de su hermano con el juguete es de 12 kilogramos y el coeficiente de fricción estática es de 0.32. Lo que siempre nos va a ayudar, lo que es muy importante, es el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas actúan sobre, vamos a analizar a Pedro, no a Juan, ¿verdad? Porque la fuerza que ejerce Juan recae en Pedro. El que hay que estudiar es a Pedro, ¿verdad? Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre Pedro? Bueno, en todo objeto que esté apoyado en una superficie, automáticamente dos fuerzas, peso y normal, ¿verdad? Ya, sin discusión, peso y normal. Entonces vamos a poner dos vectores, uno vertical hacia arriba y uno hacia abajo, que ya no tendrían la misma magnitud, ¿verdad? Entonces hacia arriba la normal y hacia abajo el peso. Ahorita los dividimos porque ahí parecen una sola fuerza. Y también horizontalmente, ¿qué fuerzas actuarían? La fuerza de fricción. Horizontalmente, la fuerza de fricción. ¿Hacia dónde? No hay movimiento, está en reposo, pero ¿hacia dónde tiende a moverse? Hacia la derecha, entonces la fricción actúa hacia la izquierda. Siempre va en contra del movimiento, ¿verdad? Entonces, iría siempre en contra del movimiento o de la tendencia al movimiento. En este caso, como hay una tendencia al movimiento hacia la derecha, la fricción actúa hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, hacia atrás, vamos a decir, actúa la fricción estática, ¿verdad? La línea que puse hacia adelante nada más es como referencia para medir el ángulo de la fuerza F. Y vamos a referirnos con la fuerza F a la que genera Juan. Vamos a bautizarla como la fuerza F. Entonces esa fuerza está en diagonal y forma un ángulo de 50 grados con la horizontal. Esa es la fuerza F. Y acá tenemos un ángulo de 50 grados. Ese sería el diagrama de cuerpo libre. Es muy importante en los diagramas de cuerpo libre que no se nos olvide considerar una fuerza, que todo estaría mal si nos falta una fuerza y tampoco le queremos inventar, no queremos poner más fuerzas de las que hay. En ese caso, habrían 1, 2, 3, 4 fuerzas, ¿verdad? No hay otra fuerza adicional. Bueno, entonces, ya que seguiría, lo que sigue ya es mecánico. Una vez que tenemos el diagrama de cuerpo libre, sumatoria de fuerzas en X y en Y. Y vamos a ver a dónde nos conducen. Aquí que no se nos olvide cuál es nuestra incógnita, la fuerza que tiene que ejercer Juan. Esto es sobre lo que estamos persiguiendo. Entonces, sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X sería igual a F o menos F. F porque va hacia la derecha, pero quiero su componente horizontal. ¿Cuánto valdría la componente horizontal? F por el coseno de 50 grados. Porque el lado adyacente, el que va con el coseno, es horizontal. Luego, menos Fs o más Fs. Menos Fs. Menos Fs. Ese no hay que descomponerla porque ese es horizontal. Menos Fs. Porque va hacia la izquierda. Y eso tiene que ser igual a 0. ¿Verdad? No hay otra fuerza horizontal. Ni la normal ni el peso entran en juego en la sumatoria de fuerzas en X. Esta sería la componente horizontal de Fx, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿cómo quedaría la sumatoria de fuerzas en Y? Sumatoria de fuerzas en Y sería igual a, sería F por el seno de 50 grados. Esa sería la componente vertical de F.
FY, positiva porque va hacia arriba, más la normal. Aquí no juega la fricción estática porque es horizontal y menos el peso. Y eso sería igual a 0. Bueno, vamos a poner de una vez el valor, menos, ahí dice el enunciado que son 12 kilogramos de peso del niño junto con el carrito. Kilogramos fuerza, esto sería W. Negativos porque van hacia abajo y eso también sería igual a 0. ¿Verdad? Entonces parece que tenemos aquí un inconveniente porque tengo aparentemente más incógnitas que ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas tengo? F, bueno, aunque está aquí repetida es una sola, Fs y la normal. Para 3 incógnitas necesito 3 ecuaciones, sí, pero la fricción estática está en función de la normal, ¿verdad? Mi tercera ecuación, por decirlo así, es mi fórmula de fricción estática. ¿Cuál es la fórmula de fricción estática? La fricción estática es mi subíndice S por N, ¿verdad? Y entonces mi S es un dato, está ahí en el enunciado, punto 32, y de una vez lo sustituimos. Entonces quedaría la fórmula F coseno de 50 grados menos la fricción estática, que es mi S, y a su vez mi S es 0.32, 0.32 por la normal, y eso es igual a 0. Y ahí tengo mis dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Dos ecuaciones con dos incógnitas. A la de arriba le vamos a llamar la ecuación 1, a la de abajo la ecuación 2. De esas dos ecuaciones, lo que me están preguntando en el ejercicio es la fuerza F. La normal no, pero de paso vamos a comprobar que la normal va a ser menor que el peso. ¿Sí? Si no fuera en diagonal la fuerza que ejerce Juan, si no fuera horizontal, entonces la normal sí sería igual al peso, ¿verdad? Entonces, bueno, pues otra vez, hacer matemáticas. Esto ya no es física, es matemáticas. Seguimos con el mismo método para no estar jugando con métodos, método de igualación. Acuérdense, si queremos encontrar F, lo que nos conviene es despejar N. Si queremos encontrar N, lo que nos conviene es despejar F, ¿no? Entonces, bueno, vamos a despejar N porque queremos a F. Entonces, despejando N de la ecuación 1 y 2, despejando N de 1 y 2, ¿qué tendríamos? De la ecuación 1, tendríamos que N, y a ver si podemos hacer el despeje en un solo paso, a ver si están de acuerdo conmigo, es igual a F coseno de 50 grados entre 0.32. Realmente esto implica 2 o 3 pasos, ¿no? Primero sería pasar este menos 0.32 del lado derecho positivo. Y entonces ya los dos me quedan, para que los dos me queden positivos y no tener que multiplicar por un menos 1 al final los dos lados. F coseno de 50 igual a 0.32 por n, y luego el 0.32 que está multiplicando pasaría dividiendo del lado izquierdo, ¿verdad? Esta ecuación, como salió de la ecuación 1, sería la ecuación 1'. Ahora, de la ecuación 2, n está más fácil, ¿verdad? El despeje, porque no tiene coeficiente, solo esos dos términos pasan sumando del lado derecho, y entonces me quedaría n igual a f, bueno, vamos a pasar primero el negativo, 12 kilogramos fuerza, menos f seno de 50 grados. Y eso sería, bueno, y esa sería la ecuación 2', porque salió de la ecuación 1'. ¿Qué sigue? Igualar 1' y 2'. Entonces, igualando 1' y 2', ¿verdad? Entonces f coseno, me quedaría la expresión f coseno de 50 entre 32. Pues vamos a reciclar, no hay que gastar tinta. Esto igual a esto otro. Se vaya a acabar la tinta del paintbrush. Y luego, ¿dónde se compra? Mejor esto lo ponemos por acá.
Entonces me quedaría f coseno de 50 entre punto 32 igual a 12 menos f seno de 50. Y de aquí lo que se trata es despejar f, ¿verdad? Entonces vamos a evaluar coseno de 50 entre punto 32. ¿Cuánto da? Coseno de 50 entre punto 32. Todo esto. ¿2 punto qué? A ver, ¿dónde está la calculadora? 2 punto... Coseno de 50 entre punto 32, porque no les entiendo. Da 2.008. Lo dejaríamos como 2.01 con 3 cifras significativas. Entonces quedaría 2.01 F igual a 12 kilogramos fuerza menos, y el seno de 50 vale 0.766. Como ya dejamos el primer coeficiente hasta las centésimas, lo dejaríamos como 0.77 menos 0.77 F. ¿Qué sigue? Pasar las F's del lado izquierdo. Entonces tendríamos un 2.01 F más 0.77 F sería igual a 12 kilogramos. Luego el 2.01 más 0.77 es 2.78 F igual a 12 kilogramos fuerza. Y F sería igual a ese coeficiente, pasa dividiendo 12 kilogramos fuerza entre 2.78. ¿Y cuánto da de resultado? 4.32 kilogramos fuerza. En otras palabras, Juanito tiene que ejercer una fuerza de 4.32 kilogramos si es que quiere mover a su hermano. ¿Sí? Si no llega a esa fuerza, de alguna manera la fricción se estará equilibrando y se me fue la palabra, continuará el reposo, ¿no? O se impondrá el reposo. Bueno, ahora ya esa es la respuesta del ejercicio. Esto es aparte. Nada más vamos a comprobar que la normal es menor que el peso. ¿Cuánto valdría la normal? Que no me estaban preguntando eso. Para calcular la normal, sustituimos ese valor en 1' o en 2'. Bueno, vamos a sustituirla en 1'. La normal es igual a F, 4.32 kilogramos fuerza, 4.32 por 4.32 por el coseno de 50 grados entre 0.32. ¿Y cuánto da eso? 8.67 kilogramos fuerza. Esto quiere decir que el piso, aunque el niño pesa con el carrito 12 kilogramos, no se entera de los 12 kilogramos. Él se entera solo de 8.67 porque la componente vertical de la fuerza le ayuda un poquito, como que está cargando también un poco del peso su hermanito. ¿En qué casos la fuerza normal sería mayor que el peso? Si la fuerza la aplicáramos en diagonal hacia abajo, es decir, como en este caso. A lo mejor la imagen es muy pequeña, ¿verdad? Pero ahí el niño en ese caso está empujando hacia adelante y hacia abajo. Entonces, por decirlo así, el piso va a sentir más pesado al carrito, porque le estamos sumando la componente vertical de la fuerza que hace el niño. Aunque ahí en realidad no se está arrastrando, sino se está deslizando. Bien, este es el resultado del ejercicio.